Estoy en clase, mijo. Papi, estoy en clases. En clase, mami, de 8 a 8:45. Tenía 15 minutos. Porque si no sirve, no, no sirve, no, a mí sí me sirve de ir. Ya está también en la tarde aquí. Hola Juan, buenos días. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Excelente, profe. Me alegro, Juan. Igual, profe. Bien, pues 8:05. Vamos entonces a retomar, jóvenes, por donde quedábamos en el día de ayer. En la clase del día de ayer resolvimos hasta el ejercicio número 5 para calcular fórmulas mínimas y moleculares. Y comenzábamos hablando del tema que hace referencia a la nomenclatura. De esa nomenclatura mencionábamos que se refería a la manera de indicar los nombres a las sustancias, pero esos nombres no obedecían a razones subjetivas, como los gustos o como las preferencias, podríamos decirlo, porque los nombres de las sustancias químicas están fundamentados en el cumplimiento de unas reglas propuestas por una organización internacional. A esa organización internacional nosotros decíamos ayer, la abreviamos como la IUPAC, que viene del inglés, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es la que me da todas las reglas para los nombres de las sustancias. Obviamente, esas reglas tienen que ir sí o sí de la mano
con la aplicación de unos métodos nominales. Pero antes de hablar de esas reglas, mencionemos por qué es importante precisamente los nombres de las sustancias químicas. Entonces, son importantes esos nombres por lo siguiente, ¿cierto? Nos basamos básicamente en que la nomenclatura se fundamenta sí o sí en la asignación de los nombres para las sustancias químicas. Se encarga de eso. Pero esos nombres, como mencionábamos ayer, obedecen a unas reglas. Pero antes de decir cuáles son esas reglas, recordemos lo siguiente. Estos nombres, como por ejemplo cloruro de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, en fin, esos nombres se asignan buscando únicamente un reconocimiento mundial, ¿cierto? Entonces, esos nombres son de uso mundial, no regional, ni local, ni en el barrio. No es que a mí en el barrio me conocen como fulano de tal, o si me llamo José me dicen Joche, o si me llamo Francisco me dicen Pacho. Sí, pero ese nombre es un nombre local, ¿cierto? Los nombres de las sustancias químicas no pueden ser locales, porque perderían vigencia si me voy a otro barrio, o si me cambio de ciudad, o si me cambio de departamento. Entonces, en ese sentido, los nombres, el agua aquí en Sincelejo, o en Buenos Aires, o en Holanda, o en Estados Unidos, se llama de la misma manera. Tal vez cambien allí el idioma, claro, del inglés al francés o al alemán, pero el uso a través de fórmulas es de carácter mundial. Si el uso es mundial, necesariamente los nombres tienen que ser objetivos. Y un nombre es objetivo cuando, además de cumplir las reglas, tiene que ver con las funciones químicas. ¿A qué se aplican? Esos nombres se aplican a las sustancias químicas, pero como son tantas y variadas, el hombre las ha clasificado en unas funciones a las que vamos a llamar a partir de hoy como funciones químicas, que es un conjunto de sustancias. Algo así como en biología me hablan, por ejemplo, de los reinos naturales. Todo ese montón de especies vivas que hay, son millones y millones. ¿Cómo hacemos nosotros para, desde la biología, poderlas diferenciar la una de la otra? Pues el hombre las clasifica según sus características similares, obviamente, en reinos naturales. Entonces me hablan en orden evolutivo, desde el monera hasta el vegetal. Obviamente con el punto más alto que es donde estamos nosotros, el reino animal. Pero igual, cada uno de esos reinos a su vez tiene una subdivisión. Por ejemplo, el reino animal. Entonces en biología me hablan someramente de los vegetales, perdón, de los vertebrados y de los invertebrados. Entonces dentro de los invertebrados me empiezan a hablar del reino de todo el reino animal, y de los invertebrados me hablan, por ejemplo, de los nematelmintos, platelmintos, anélidos, moluscos, artrópodos, en fin. Fíjate que ya son diferentes tipos dentro del mismo reino, acumulados dentro del mismo reino. En química pasa algo similar. Esas funciones van a tener por defecto muchísimas sustancias, que las vamos a diferenciar en si son orgánicas,
o si son inorgánicas. Las que nosotros vamos a trabajar aquí en grado 10 son las inorgánicas, porque las orgánicas las trabajaremos en grado 11, ¿cierto? Entonces, esas funciones químicas las vamos a llamar de diferentes maneras. No me alcanza aquí el espacio, no importa. Seguimos. Hay una función número 1 importantísima, que es la función óxido. Entonces, en biología, por ejemplo, me hablan del óxido carbónico o del óxido carbonoso. En biología, también me hablan de bases, cuando me explican las bases nitrogenadas, ¿cierto? Las bases nitrogenadas cuando me hablan del ADN. Pero también me hablan de los ácidos. Por ejemplo, en ADN me hablan del ácido fosfórico. Nosotros acá en química vamos a explicar, por ejemplo, que ese nombre fosfórico es un nombre incorrecto. Pero eso lo vamos a decir después cuando estemos trabajando ejercicio. Óxido, base, ácido. Es necesario también hablar de otra función, que es la función peróxido. Cuando de pronto hay heridas en la casa, para tratar en la casa, me caí, me raspé, entonces mi mamá me echa ahí agua oxigenada, peróxido, ¿verdad? También hablaremos del caso de los hidruros, el amoníaco, por ejemplo. Nosotros, a través de la orina, generamos algunas de esas estructuras, hidruro. Y también, perdón, hidruro. Y también mencionaremos la función inorgánica sal. De pronto ese no va a ser el orden que vamos a seguir, pero igual son 6. Míralas. Algo así como reinos. Óxido, base, ácido, peróxido, hidruro y sal. Esas son las funciones químicas, los reinos naturales. Cada uno de esos reinos naturales tiene unas características, ¿verdad? Por ejemplo, si un ser vivo no se puede mover, entonces ya sale de juego el reino, por ejemplo, animal. Incluso hay excepciones como el coral marino, que pensamos de una manera errónea que es un vegetal y resulta que en su ciclo de vida encontramos que es un animal, pero un animal inmóvil. Pero inicialmente, si carece de movimiento, pensamos nosotros que clasifica para ser vegetal. Cada una de esas funciones se va a identificar por unas características parecidas, de tal manera que un peróxido no puede ser hidruro ni al revés, ni una sal puede ser peróxido ni al revés, ni una base puede ser un ácido ni al revés, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque esas diferencias nosotros las vamos a trabajar teniendo en cuenta el concepto de grupo funcional. O sea que grupo funcional es la característica que identifica a una función. Si colocamos un ejemplo cotidiano, el uniforme de diario de la institución educativa Antonio Lenis. Ese uniforme es la característica de los estudiantes del Antonio Lenis, independientemente de la jornada. Cuando había marchas o había de pronto algunos eventos en otras instituciones, muchísimos estudiantes, ¿cómo sabía uno dónde estaban los estudiantes del Lenis? Porque los identificaba por su uniforme. Ese uniforme es una característica. La característica, por ejemplo, principal de los óxidos es que van a tener oxígeno, entre otras cosas, vamos a decirlo más adelante. Que las bases se caracterizarán porque tienen un OH, que los ácidos se caracterizan como grupo funcional porque tienen hidrógeno al comienzo, eso entre otras cosas, ¿verdad? Que las sales se van a diferenciar de los hidruros porque pueden ser de diferentes clases.
Entonces, cada una de esas estructuras, nosotros las vamos a diferenciar teniendo en cuenta el grupo funcional, que en realidad es el conjunto de características, lo que decía el profesor de biología como criterios de clasificación para identificar a una función. A eso le llamamos grupo funcional nosotros acá en química, ¿cierto? Le vamos a llamar grupo funcional. Puede ser un átomo o puede ser varios átomos, pero igual lo identifican. Por eso vamos a hablar aquí de características clasificativas. En ese sentido, vamos a diferenciar por ahora que dentro de las funciones químicas inorgánicas son 6. Recuerde que todas estas funciones químicas que vamos a ver no tienen el carbono como componente fundamental, porque son inorgánicas. Por eso las vamos a ver en grado 10. Las que tienen el carbono como componente fundamental, las vamos a ver en grado 11. Y son mucho más abundantes. Son más o menos unas 16, 17, con algunas divisiones. En cambio, en las inorgánicas solo son 6. Obviamente que aquí vamos a decir que hay varias clases de óxidos, hay varias clases de ácidos, hay varias clases de sales, en fin, ¿cierto? Pero igual, todos ellos los identificamos siempre y cuando tengamos en cuenta sus características. Bien, en conclusión, la nomenclatura se encarga de asignar el nombre a las sustancias químicas teniendo en cuenta unas reglas. Esas reglas son propuestas por una organización internacional que a su vez me indica que hay varias maneras para nombrar una sustancia. Pero el nombre de esas sustancias es de uso mundial, por lo tanto su nombre es objetivo, es específico, es diferente de los demás. Y ese nombre se le aplica a las funciones químicas, fulana, sutana, perenceja. Esas funciones químicas, a su vez, las vamos a identificar por la presencia o no de un grupo funcional, teniendo en cuenta esas características. Pero en realidad, ¿cuáles son los métodos? ¿De cuántas maneras o cuántas alternativas hay para darle el nombre a una misma sustancia? Por ejemplo, escuchamos en biología hablar del óxido carbónico, pero el profe también me dice, no, es que se puede llamar dióxido de carbono. No, es que también se puede llamar óxido de carbono 4. ¿Cierto? Esas diferentes alternativas es porque estamos utilizando diferentes métodos. Es lo que vamos a continuar mirando en la clase de hoy. ¿Cuáles son esos métodos que me plantea la IUPAC para poder asignar un o varios nombres a una misma sustancia, ¿verdad? Pero cada uno de esos nombres son nombres científicos, nombres correctos, no alias. No es que se llama Fernando, pero le dicen alias el alambre, por ejemplo. ¿Cierto? Ese alias obedece a otra cosa. Entonces, lo ideal es que hoy identifiquemos cuántas alternativas tenemos para nombrar una sustancia. Y hay un primer método. Ese primer método es el método sistemático. Es el que nosotros usamos en biología, dióxido. A ese método le vamos a llamar sistemático. Ahorita decimos las reglas, si nos alcanza el tiempo. Sistemático. Hay una segunda alternativa de método nominal. Es un poquitico más largo porque eso no me queda ahí tan. Es el método común. Ese método común tiene otro nombre. Las personas dicen que a ese método común también se le puede llamar tradicional. Entonces hablamos de
del óxido carbónico. Ahí ese nombre termina en ico. Bueno, eso lo vamos a decir en las reglas. Método común o método tradicional, segunda alternativa, dependiendo de la función o del grupo de sustancias que estemos analizando. Y una tercera alternativa es si nombramos teniendo en cuenta los estados de oxidación, pero en romanos. Ya sabemos cómo calcular esos estados de oxidación. Entonces le llamaremos a ese método método Stock o método Werner. Son autores que propusieron las reglas para ese método Werner. ¿Cierto? Independientemente del método, yo debo saber que cada uno de esos métodos tiene que cumplir unas reglas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar béisbol a jugar fútbol. ¿Se parecen? Claro, son juegos, pero no se juegan de la misma manera, porque su reglamento no es igual. No es lo mismo participar en un concurso de belleza a participar en un concurso, por ejemplo, de conocimientos. ¿Cuáles son las reglas en un concurso de conocimientos? ¿Cuántos minutos por pregunta? En cambio, en un concurso de belleza, las reglas son diferentes. De hecho, no puedo jugar o pensar jugar de la misma manera todos los juegos o participar de la misma manera en todos los concursos, ¿verdad? Cada concurso tiene un reglamento que me explica cómo participar de la mejor manera. Entonces, estos tres métodos son tres vías, tres alternativas para nosotros poder lograr comprender esto, el uso mundial. Por ejemplo, la fórmula del agua es la más conocida, H2O, pero yo sé por qué es H2O, ¿cierto? ¿Cómo hago para encontrar ese H2O? Ya lo hicimos. Ya sé cómo encontrar los estados de oxidación. También lo hicimos. Sé cuáles son las reglas o los métodos o el procedimiento, como quieras decir, para poder encontrar la fórmula mínima o la fórmula molecular en un compuesto. Ya eso lo sabemos hacer. Sé cómo se calcula, cómo se encuentra el número de moles, que es el número de sustancias en cada fórmula. También lo sé hallar. Masa inicial entre masa molecular, que me lo da la tabla periódica. Ya sé ubicarme en la tabla periódica si está a la izquierda o está a la derecha, si está hacia arriba o está hacia abajo, si es más electronegativo, si es electropositivo, cuál es el número atómico, sé por qué el número atómico está en el grupo en el cual se encuentra, sé cómo calcular eso. Fíjate que es una seguidilla de cosas. Aquí el objetivo de esto es cómo nombrarlas, ya no cómo encontrar a los elementos en la tabla periódica, sino cómo encontrar la razón para el nombre de dióxido de carbono. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué el agua se le llama agua? Porque ¿de cuántas otras maneras se le puede llamar al agua? No, nada más de una, falso. Hay otras alternativas, ¿cierto? Hay otras alternativas teniendo en cuenta los métodos que se le pueden asignar a cada uno. Entonces vamos a mirar qué, cuáles son las reglas para el sistemático, cuáles son las reglas para el común y cuáles son las reglas para el stock. Luego de que veamos todas esas reglas, vamos a tomar función por función para hacer ejercicios usando esas reglas. Entonces voy a comenzar por la primera estructura en función química que me origina todas las demás, que son los óxidos. Y en los óxidos hay oxígeno. Siempre, voy a hacer aquí un regresito, siempre en las fórmulas
químicas que nosotros resolvimos, en la mayoría encontramos hidrógeno, encontramos oxígeno, ¿cierto? Encontramos hidrógeno o encontramos oxígeno, mira, ¿cierto? Oxígeno. Porque el oxígeno participa en todas las demás fórmulas, por eso los óxidos me generan todos los demás compuestos. En una base o hidróxido hay presencia de oxígeno. En un ácido puede haber presencia de oxígeno. En un peróxido hay presencia de oxígeno. En la sal puede haber presencia de oxígeno. No hay oxígeno en los hidruros, pero en el resto de sustancias sí lo hay. Entonces vamos a mirar método por método, comenzando por el más sencillo de todos, que es el sistemático. Entonces, ese primer método, que es el método sistemático, se fundamenta en el uso de prefijos. ¿Qué es un prefijo? Como su nombre lo indica, pre va antes de. Cuando en historia me dicen, vamos a mirar los antecedentes que ocurrieron para que se viese el 20 de julio de 1810 en hechos políticos, antecedentes. O sea, ¿qué debió haber ocurrido en la historia de este bendito país para que el 20 de julio de 1810 se dice que lanzamos nuestro grito de independencia? Antecedentes. Yo tengo que saber toda la connotación social, política, religiosa y económica de ese hecho trascendental para nuestra historia. ¿Qué ocurrió antes del 9 de abril de 1948? Por ejemplo, para no meterme con historia de otros países. Hay que conocer nuestra historia para entender nuestro presente, ¿verdad? Nuestro presente. ¿Qué debió ocurrir en Sincelejo para que se diera o no se diera el nombre? ¿Por qué se le llama esto? Fíjate, nombre, ¿por qué se le llama esto Sincelejo? ¿En honor a quién? ¿Cuál es la historia de ese nombre? Entonces, lo más seguro es que yo me tenga que ir a hechos históricos para poder entender ese nombre. En el sistemático, método sistemático, hay una sola regla. ¿Cuál es? Usar prefijos numéricos para los subíndices. Prefijos. Esos prefijos numéricos tienen que estar sí o sí de acuerdo con algo que ya yo sé calcular. Un segundito. Prefijos. Vamos a hacer bien esa S. Esos prefijos numéricos yo los voy a aplicar a los subíndices, que ya sé cómo calcularlos. Y recuerde que un subíndice es entero positivo y se escribe, no alcanzo aquí el espacio, y se escribe debajo o al lado de cada símbolo. Me voy a ir acá. El último ejercicio que hicimos. Miren, este 2 es un subíndice, este 1 es un subíndice, mírelo aquí, y este 3 es un subíndice. Hay un método en el cual, en lugar de decir 2, uso un prefijo. En lugar de decir 1, uso un prefijo. Y en lugar de decir 3, uso un prefijo. Ese método nominal se llama método sistemático, que es el que estamos empezando a mirar. Y que se encarga de usar prefijos para los subíndices. Entonces vamos a hacer una tablita sencilla. Por ejemplo, ¿cómo le digo al subíndice 1? ¿Cómo le digo al subíndice 2? ¿Cómo le digo al subíndice 3? ¿Cómo le digo al subíndice 4? Por ejemplo, para el subíndice 1 es muy probable que utilicemos el prefijo
Mon. Entonces, si es un óxido, entonces yo digo monóxido de carbono. ¿Sí ves? Profe, ¿por qué no coloco un mono? Porque es que, recuerde que en castellano, si la función química es un óxido, los óxidos comienzan con oxígeno. Oxígeno de tal cosa, ¿verdad? Entonces, como esta palabra comienza por una vocal y el subíndice es 1, yo no puedo decir aquí monóxido. Bueno, sí lo puedo decir, pero es incorrecto. Entonces, suprimimos una vocal y dejamos un solo término. Mon. Para el 2 voy a utilizar el prefijo di, pero si yo no quiero utilizar el prefijo di, puedo utilizar el prefijo bi. Por eso el profesor de matemáticas me habla de binomio, me habla de dúo, ¿cierto? Bi o di significa dos. Entonces, por eso es que el profesor de biología me habla de dióxido de carbono o bióxido de carbono. ¿Sí ves? Aquí no hay ningún problema porque la vocal I no es la misma vocal O, como en el caso de mon. En el caso de 3, vamos a seguir aquí con esta. En el caso de 3, vamos a utilizar, dado caso exista ese 3, el prefijo tri. El grupo es de 3, entonces es un trío. El grupo para la guía tal es máximo de 3, un trío. Es redundante decir pareja de 2. Si yo digo par, es porque es 2. O sea, un dúo. Un dúo no puede ser de 3. Un dúo no puede ser de 1. Un dúo es una pareja, ¿cierto? En el caso de 4, un segundito. En el caso de 4, es común utilizar el prefijo tetra. Pero si es óxido, la misma expresión que dijimos aquí. No puedo decir, bueno, sí puedo decirlo, pero es incorrecto. Monóxido, no, monóxido. Tetróxido, entonces lo dejamos tet, ¿cierto? Para 4. Si el símbolo o si el subíndice es 5, vamos a seguir con el mismo color para que no te me confundas. Si el subíndice es 5, vamos a ir atrás a ver si nosotros resolvimos un ejercicio con 5, me parece. Me parece. Míralo aquí, ¿cierto? 5 y aquí hay un 2. ¿Sí ven? Aquí hay un 10 y aquí hay un 25. Puede darse ese caso. Puede darse ese caso. ¿Verdad? Entonces, dada la situación sea 5, entonces el prefijo es pent. Pent, si es un óxido, pentóxido. ¿Cierto? Pent significa 5. Si es 6, el subíndice de la fórmula sea 6, entonces utilizamos el prefijo ex con H, porque si no es con H, significa, perdón, me fue el dedo aquí, significa lo que fue, tiene que ser con H, ¿verdad? Ex. Dado caso sea 7, puede darse el caso, 7 lo vamos a reemplazar por el prefijo et. Usted el año pasado hacía noveno, ¿verdad? Porque el prefijo non es 9.
Si es 8, el subíndice, hace 2 años usted hacía octavo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y este año, ¿qué año está haciendo? Décimo, porque el prefijo dec me indica 10. El prefijo dec me indica 10. El prefijo, bueno, vamos a utilizar la siguiente diapositiva para eso. No hay problema. En dado caso, sea 9, el prefijo típico para 9 es non, noveno, noneno. Depende, ¿verdad? Si es 10, usted está haciendo décimo, porque el prefijo numérico que me indica 10 es dec. Y el otro año usted hará un décimo, ¿verdad? Porque 11 es un dec. Aquí. Un dec, un décimo. Un dec. No oculto. Vamos a notar eso, que no me quede ahí como que tan estricta la cosa. Si existe un prefijo, o más bien, si existe un subíndice 11, ¿cuál prefijo lo reemplaza? Lo reemplazará el prefijo undec. Si existiese el grado número 12, dodec. Yo soy el que estoy tomando asistencia, tomo una foto y eso lo tengo en cuenta. ¿Ok? Undec. Y así sucesivamente. Entonces, método sistemático, una sola regla. ¿Cuál es la regla? Usar los prefijos numéricos que se le aplica al subíndice. Que se le aplica al subíndice. ¿Oyó? Al subíndice. Si la fórmula tiene varios subíndices, se usa siempre de izquierda a derecha. Dióxido de carbono, o sea, CO2. Trióxido de azufre, SO3, pero eso lo utilizaremos cuando ya estemos resolviendo ejercicios. Mira, primer método sistemático. Vamos al segundo método, que es común o tradicional. Ya este más larguito. Como es más larguito, vamos a darle una diapositiva nueva y un fondo nuevo. Común. Método común o método tradicional. Como no caben los dos nombres allí, vamos a dejarlo con uno solo. Igual ya usted sabe que en la diapositiva anterior dijimos que a este método, mírelo, se le llamaba también tradicional, común o tradicional. Ya este método contempla otras reglas. Y las reglas en este método se fundamentan teniendo en cuenta 3 casos. Y solo 3 casos. ¿3 casos de qué? De los estados de oxidación. Y aquí no tienen en cuenta prefijos numéricos, sino valores de oxidación que ya usted sabe calcular. ¿Cuántos casos contempla la nomenclatura común? Contempla 3 casos. 3 casos para tratar de globalizar ese montón de estados de oxidación que puede tener un elemento. Por ejemplo, si usted revisa su tabla periódica, encontrará que los elementos del grupo 1, donde está el hidrógeno y compañía, tienen un solo estado de oxidación. No hay problema. Si revisas
los elementos del grupo 2 tienen un solo estado de oxidación. Ahí no hay problema. El inconveniente es cuando usted empieza a revisar el cuarto grupo de la tabla periódica. Profe, Dime. ya queda casi un minuto. ¿Va a abrir otra clase? Para seguir esto. No, dejamos aquí porque tengo clase con el décimo B prácticamente a los 3 minutos que terminemos aquí. ¿Oíste? Listo, profe. Terminamos y volvemos a retomar el lunes. Recuerden, Listo, profe. lunes y martes. Entonces vamos a dejar Listo, aquí. profe. Les voy a dejar una consulta. Usted va a averiguar en internet, cuáles son los casos de la nomenclatura común, porque igual ya me queda menos de un minutico. ¿Cuáles son los casos de la nomenclatura común? Sin embargo, yo voy a tratar de resumir, a ver si me alcanza el tiempo, cuáles son esos 3 casos y cómo se nombrarían. Dentro de esos casos, tendríamos, por ejemplo, ¿cuáles son los casos de la nomenclatura común? ¿Cuáles son los 3 casos de la nomenclatura común? Es lo que vamos a averiguar para el próximo lunes, ¿verdad? Primer caso, cuando existan 2 estados de oxidación. Segundo caso, cuando existan 3 estados de oxidación. Tercer caso, cuando existan 4 estados de oxidación. Entonces, aquí vamos a tener que usar unos prefijos y unos sufijos, pero ya no tienen nada que ver con los subíndices. Subíndice solo es para